estoy acá observando, por ejemplo, el libro de la Granja Planetaria, que ya compartí en el grupo de Telegram, ya lo compartí. El libro se llama La Granja Planetaria, ¿ya? Se llama el libro La Granja Planetaria, por ejemplo, si nos vamos a la página 229 de este libro. Yo les estoy dando nada más algunos detalles como herramientas para que tú empieces tu propia investigación. Recuerda que no tienes que ser dependiente, sino interdependiente. No dependiente, las religiones te influenciaron a ser dependiente. Depende de tu pastor. Si eres cristiano, él tiene la verdad, el pastor. Si eres judío, tu rabino, él tiene la verdad, porque, bueno, ya sabe. Saludos para Ari. ¿Cómo te encuentro en el grupo de Telegram? Hace poco abrí un grupo de Telegram que se denomina Investigación, Torá, Kabbalah y Ciencia. Con eso le vas a encontrar, ¿ya? Con ese nombre. Y si gusta me escribes y yo te envío el enlace por interno, ¿ya? Te lo envío el enlace y tú ingresas y vas a encontrar esos libros que estoy mencionando. Y muchas herramientas he compartido, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la Torá de diversas interpretaciones. Tenemos la Torá de Met como básica, los 5 libros del Midrash, los libros cabalísticos como el Sefer Yetzirah, el Zohar. Y por otro lado tenemos los libros de los lemurianos y atlantes. Tenemos también los escritos de los pleyadianos, los escritos también, los libros de sumerios, que son excelentes, que te habla de cómo inició esta granja, cómo creó Enki y Enlil, que vienen a ser el dios Yuhebajé, y que Enlil es el jefe de los ejércitos, que habla en los salmos, en la Biblia en general, ya en la Torá también, el Dios de los ejércitos, que daba órdenes para aniquilar a otros pueblos. Ese es Enlil, el jefe de los ejércitos, y que su padre es Anu, pero Anu, que es también un líder, podríamos decir patriarca del planeta Nibiru, era también un emisario dirigido por los draconianos, que son seres que están en la cuarta dimensión. Cuarta dimensión me refiero en un nivel de sabiduría, pero dual, que ellos, por ejemplo, este mismo libro te habla desde esta perspectiva, este libro que les menciono, La Granja Planetaria, cuando alguien quiere tener su granja avícola, por ejemplo, abre, invierte, compra sus aves y le da alimento, pero él no está él supuestamente dice que lo ama, ese granjero, pero su plan de acción es darle alimentación, nutrirle bien, para que después lo venda y se beneficie de ello, o comerlo. Es normal para ellos. Esa es su manera de pensar de ellos. Es lo mismo este Dios que nosotros nombramos, no le veamos como el Dios religioso de que nos hablan en este caso las diferentes sectas religiosas, nos dicen el judaísmo, cristianismo, islam, nos dicen, no, que tienes que someterte a ese Dios, que él da la vida, él da la muerte. No. Recuerda que tú también eres un Dios. Eres un Dios, solo que te olvidaste de tu gran esencia. Y a eso se tratan los libros sumerios que yo estoy compartiendo allí en el grupo. Y uno de ellos es que le recomiendo, el libro Reptilianos. Bueno, en esta ocasión estamos leyendo el libro La Granja Planetaria. La Granja Planetaria, que es un libro súper bueno, le recomiendo para los que quieren romper dogmas. No apto para el que quiera quedarse como religioso. No es apto para el que quiera quedarse allí anclado en la religión en nivel 3D. Porque el nivel 3D es dependiente. Los que están en la quinta dimensión ya son interdependientes. Interdependiente quiere decir que no dependo de un pastor, de un rabino. Yo mismo estudio, yo investigo mis herramientas. Por eso acá yo no les lleno de dogmas. No crean en lo que digo, investiguen. Yo les entrego algunas herramientas nada más, ¿ya? Vamos a compartir un poco del libro La Granja Planetaria para todos los amigos investigadores y los que quieran romper dogmas desde otro enfoque, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos en la página 229, nos indica que los controladores, ¿y quiénes son los controladores? Hay que preguntarse eso.
Ese Dios que usted le conoce como Yuhebajé, si es cristiano le va a conocer como Jehová, si es judío le va a conocer como Hashem, no le va a pronunciar porque es sagrado ese nombre, pero eso es para un religioso que está sometido esclavo. Por algo dice que Abraham, Isaac y Jacob eran siervos, y siervo es entre paréntesis esclavo, siervos de Hashem. Ellos cumplen lo que le dice. Da lo mismo que te mande a destruir, a quitar a otras personas sus bienes, da lo mismo, él cumple nada más. Es como un robot que cumple. Ese es el religioso, ¿ya? Estoy hablando del religioso que se cerró en un dogma, ¿ya? De ese nivel estoy hablando. Esos son los controladores. Yuhebajé es un equipo, ¿ya? Un equipo o una corporación. Recuerda que corporación hay dentro de ellos varios individuos, ¿ya? Los controladores crearon a la humanidad, tal como la conocemos, dice. La humanidad que está acá en la Tierra, que abarca los 7 continentes, fue creada por estos seres, conocidos como Anunnakis, ya son seres que viven 4.000, 5.000 años y se cambian de vestido nada más. Este cuerpo, para ellos les dura 4.000, 5.000 años, versus un humano tradicional que nace, ¿cuánto dura? Bueno, después del diluvio, recuerda que le pusieron 120 años, pero a lo sumo dura un humano 70 años. Y toda esa experiencia, cuando ya se reencarna nuevamente, lo resetean, lo borran tal como un celular. Esa memoria. Entonces nace de cero y se olvidó todo. Un novato empieza un bebé de cero, no tiene idea de nada. Pero ellos, 4.000, 5.000 años. Y no lo resetean, quiere decir que ellos tienen una experiencia de miles de años, podríamos decir hasta de millones de años de vida, una experiencia. Imagínate tú nada más que ya hayas despertado, que estés 50 años en este despertar y entiendes cómo se manipuló la religión, cómo se manipuló el alimento con temas de Monsanto, pesticidas, cómo se manipuló con estas inyecciones de las enfermedades, cómo se manipuló el sistema de la comunicación, todo. Y entonces tú eres un ser despierto. Llega tu tiempo de que tu avatar ya cumpla su función y tu alma sale de esa vestimenta. Pero no te llegan a resetear, sino que nuevamente te reencarnas, pero como un ser quinto D, sin influencia de ningún dios. Y te reencarnas con toda esa experiencia de 70 años que viviste en tu vida anterior. ¿Tú crees que vas a venir a caer en el mismo juego de que venga y te venga a bautizar tú en tu iglesia católica? Si naces en padres católicos, ya no, porque es un ser despierto. Solamente con un cuerpo de un bebé, pero tu mente estaría tan avanzada. Esos son los niños, cuando hablamos de los niños índigos. No sé si usted ha escuchado la información de los niños índigos. Los niños índigos tienen que ver con que ya nacieron con una capacidad de despertar muy pronto, que ellos conocen la elevación del amor. Por eso vienen a romper dogmas. Uno de ellos fue Yeshua, ser índigo, que después se volvió crístico, por eso le llaman Cristo, crístico, energía crística. Quiso liberar a la humanidad con la sabiduría. La etapa es niño índigo, que surgen a partir de los años 70 para romper dogmas, y después se vuelve Cristo, ser crístico. Pero nada que ver con la iglesia romana de Constantino y los judíos que armaron en los concilios, hacernos ver que murió a los 33 años. No, eso nada más es un dogma, para que tú pienses que algunos le conocen como diosa, que Dios es Jesús, un Dios uno me refiero, un Dios uno. No, todos somos dioses, recuerda, porque Dios simplemente es una palabra que significa ser supremo, pero no un Dios que tienes que adorarlo. Si tú eres un Dios, yo no tengo que adorarte, simplemente te veo como un ser supremo, una luz de amor, de unidad, nada más, pero no tengo que adorarte. Bueno, adorar desde la perspectiva religiosa, pero sí tengo que amar a mi prójimo. Amar tiene que ver con algo de adorar también, ¿cierto? Pero no lo veamos desde perspectiva religiosa, ahí nos confundimos ya. ¿Ya? Porque tú puedes adorar a tus hijos, pero no como un Dios, no como el religioso que adora, se somete, que se humilla, que sufre, que tiene que recibir castigos. No, es otra interpretación religiosa manipuladora, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, en la página 229 del libro La Granja Planetaria,
Los controladores crearon a la humanidad, tal como lo conocemos. Ya sabemos que crearon genéticamente. Anu, que era un genio que tenía experiencia de millones de años. Recuerda que ellos no los borran la memoria y por eso tienen una ciencia tan avanzada. Tú también lo tienes, sino que te borran la memoria, por eso empiezas de cero. Imagínate nada más que tú hayas estudiado en tu vida, en tu actualidad, primaria, secundaria, universidad, maestría, y te vuelves un gran genio en un área, en la tecnología, por ejemplo. Pero cuando naces, toda esa información se resetea, se borra y tú ya no sabes armar, si eres un experto en la ingeniería de armar celulares, por ejemplo. Cuando naces ya no sabes armar celulares. Empiezas de cero, te olvidaste todo. Tal como una persona que sufre Alzheimer, también se olvida todo lo que sabía, ¿cierto? Eso te hacen ellos, te borran esa memoria, pero esas personas, esos seres arcontes, ellos siguen con la información de la tecnología avanzada, por eso tienen toda esa ciencia. Nosotros también pasamos, pero nos hicieron olvidar. Saludos para User, muchos saludos especiales. Esos son los controladores. Por eso nos tomaron como tontos a la humanidad. Y por eso te hicieron creer, no, que tienes que adorar a un Dios, pasa por los rituales. Y por eso la gran masa humana está luchando por cada uno por su Dios. En Medio Oriente, por una tierrita luchando allí. Aman más el dinero que a la humanidad. Y lo importante es acá amar al prójimo. Amar al prójimo. No entendieron que amar al prójimo no tiene que ver nada con amar a un librito, pero ellos aman más la programación de un librito que amar a su prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo significa respetar a todas las razas. Pero se malinterpretó todo esto. Todo se mal. Ya, continuamos con la lectura del libro La Granja Planetaria. Dice, los controladores crearon a la humanidad, ya sabemos quiénes son los controladores. El dios Yuge-Bajé, que viene a ser Enki, pero en este caso Enki fue el que los creó con Ninhursag, su mujer, media hermana, pero por orden de Anu, el líder, y como cabeza de liderazgo vienen a ser los draconianos. Anu le envió a Enlil a dirigir esa creación, después de instalarle las creencias de adorar a un dios. Ellos inventaron que adores a un dios. Tú no tienes que adorar a ningún dios. Simplemente tú crear tu propia realidad basada en el amor. ¿Ya? Ellos crearon. Eso nada más que habla en el Génesis cuando dice Dios creó del polvo de la tierra. Sí, del polvo de la tierra, porque la genética, los genes de cada animal está compuesto del polvo de la tierra, sabemos. Pero eso hay que entenderlo desde esta perspectiva, que ellos tenían tecnología muy avanzada. Ya los controladores crearon a la humanidad tal como lo conocemos, pero antepusieron, necesitaban un líder que dirija para someter, esclavizar y programar a esa humanidad que estaba siendo creada por ellos. Como ellos no podían mostrarse porque tenían rostros de reptiles, no se podían mostrar. Entonces utilizaron cuerpos humanos, ingresaron a los cuerpos humanos a manipularlos. Y ya saben quién fue uno de sus líderes. Tenemos a Abraham, que viene desde el planeta Marte, manejado por ellos, pero que le ofrecieron riqueza. Así es, seguirán vivos Enki y Enlil. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, User. Saludo para User. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye. Por lo tanto, Enki y Enlil siguen vivos en diferentes avatares, en diferentes cuerpos. Siguen vivos. No se muere, nadie muere. Cambia de formas nada más. Enki y Enlil está vivo. ¿Quiénes son los que están dirigiendo, por ejemplo, en esta tierra? Los dos brazos de Anu. Anu viene a ser el dios de esta 3D acá en la tierra, ¿ya? En esa vibración positiva y negativa. Tiempos buenos, tiempos malos, dice el mismo Salomón en Eclesiastés. Por eso dice, el primer día se crea la luz y la oscuridad, es decir, bueno y malo. ¿Para qué? Para que haya una lucha, una contraparte. Entonces la verdad más avanzada para nosotros no es ni la verdad ni la mentira, sino la neutralidad, es decir, la armonía, basado en el amor. Porque si tú te crees que eres cristiano, y el cristiano se cree que es bueno,
Y para él todos son malvados. Recuerda que cuando tú vas a un cristiano te va a decir, no, ellos son todos pecadores porque no tienen en su cuerpo, en su ser, el Espíritu de Dios. Nosotros somos el pueblo elegido, también dice los cristianos, somos el pueblo de Dios y los cristianos, porque el Espíritu Santo de ellos, de Dios mora en ellos, dice, porque recibieron a Cristo. Recuerden que ellos dicen, recibieron a Cristo, dicen los cristianos, por algo nosotros somos el templo de Dios, versus los que están lejos de Cristo son pecadores, no son salvos, dice, se da cuenta, no son salvos, entonces para ellos están apartados esos pecadores. Los cristianos que sí recibieron a Cristo son salvos y son realmente que tienen que dirigir. Y eso mismo acá pasó en el judaísmo. Bueno, pasa lo mismo en el judaísmo. Ustedes saben que se fueron al extremo. ¿Ya? Acá dice que los controladores, en este caso ya hablamos quiénes son, Yuge-Bajé, que es un equipo, ¿ya? Draconianos, Anunnakis y esos seres que quieren manejar la humanidad. Hay dos bloques, los buenos y los malos, pero ninguno son buenos, sino que es una fachada nada más, para que siga habiendo guerra. Y hablamos que del lado de los buenos, ¿quiénes están? El lado izquierda, ¿quién está? Rusia con Irán. Rusia con Irán. Y el lado derecho extremo, ¿cuál es? Israel, también Estados Unidos, Inglaterra, ellos son el lado derecho, extremo, ¿ya? Y los otros lado izquierda. Eso también, si tú vas al árbol de la vida cabalístico, y que yo también le recomiendo leer los libros para que se entienda desde el punto de vista cabalístico, los 5 libros de Shimon HaLevi, del árbol de la vida, ¿ya? Habla bien claro, desde la Torah, desde perspectiva Torah y Sot te habla, ¿ya? Y te va a indicar que, por ejemplo, Anu es Keter, de la tríada superior. Anu es Keter. Anu es Keter, es decir, la Yud. Y los dos brazos, izquierda y derecha, la derecha vendría a ser Enlil, su hijo, Enlil de Anu. Y Enki viene a ser Saturno, es decir, cerebro izquierdo. Que ellos dicen que son los buenos, Enki es el bueno y Enlil el malo. Pero si los vamos desde perspectiva religiosa, Enlil es el bueno, porque él es el jefe de los ejércitos. Para un judío es bueno Hashem, o Yuge-Bajé es el bueno de la película. Sí, saludos para User, exactamente. En esta 3D todos trabajan apuntando. ¿Por qué ustedes se dan cuenta que hay países que tienen tanto poder, incluyendo Rusia? No ayudan a la humanidad. Aparentemente ayudan, pero ellos siguen manteniendo en esta lucha, en esta batalla, en esta guerra, para que se mantenga. Tiene que haber dos bloques para que continúe esta guerra. No está verdaderamente el amor en la humanidad, sino que el que se dice bueno, el que se dice malo. Pero esa es una manipulación para que continúe la guerra. Como dice, para que alguien baile, tiene que haber una pareja. Para que alguien haga algo, normalmente se utiliza una pareja. Si quieres que haya una guerra, utiliza 2 bloques, los malos y los buenos, y va a haber guerra. Pero si solamente hubiese el amor, la unidad, la armonía, entonces no hubiese guerras, porque tú entendieras que no hay buenos ni malos, simplemente está la verdad más avanzada del amor. Desde pequeño nos sembraron que está lo bueno y lo malo. Y cuando te siembran la idea de religión en tu mente, no, que tú eres el bueno, entonces empiezas a odiar a los otros que son malos. Pero vemos que hay ateos buenos, hay cristianos buenos, y hay cristianos malos, hay ateos malos y hay ateos buenos. Por ejemplo, viendo el tema del sionismo. El sionismo viene a ser la lacra, ¿ya? La lacra, la filosofía que es una dualidad. La lacra podría decirlo yo, ¿por qué? Porque es una dualidad que inventó el bien y el mal. Una filosofía negativa. El sionismo está instalado en los ateos. No es una religión. Ellos crearon la religión. El sionismo, Teodoro, este personaje Teodoro, el que
que está expandiendo el sionismo, que en su tiempo dijo que iba a tomar a la Argentina como la nueva Palestina, como el nuevo Israel. Él es ateo, él era ateo, no era religioso, él era ateo sionista. Se dice que también quería hacer la nueva Jerusalén por África, pero no lo concretó. Pero su plan ya se está concretando en Argentina. Pero él fue ateo. No nada que ver con religión, por eso los cristianos, judíos. Acá, por ejemplo, indica este libro que estos controladores antepusieron linajes híbridos específicos para convertirlos en los capataces de este rancho humano. Rancho humano quiere decir de esta granja, de este grupo, de todos estos 7 continentes donde está la humanidad. Pusieron híbridos, es decir, crearon a Abraham, le hicieron una coima, como se dice. Coima viene a ser bueno, si conocen esta palabra coima, cuando le dicen, mira, te voy a dar dinero, te voy a dar poder, te voy a dar riqueza, mucho dinero, te voy a dar también que tengas tu descendencia como la arena del mar y la tierra prometida. Entonces él Abraham por interés se sometió a ese Dios, a ese grupo que se hace denominar Dios. Y a eso se refiere acá, que lo insertaron en el linaje híbrido, específico para convertirlo en capataces. Eso es el mundo sionista. Por ejemplo, ellos se hacen llamar el pueblo elegido de Dios, que eligen para hacer lo que les da la gana. Ellos se hacen pasar los buenos y todo el resto son malos. Todos los goyín son los malos, los animales. ¿Ya? Los capataces del rancho, dice. Ese y no es otro el origen del pueblo elegido de Israel. Es decir, esa cúpula, 13 razas Illuminatis que están por encima del nivel 33, ellos escogieron un grupo que iban a hacer pasar el pueblo elegido de Israel, pero hoy vendrían a ser los capataces que contrataron por dinero, por beneficios. Es como cuando viene viene un grupo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Estos carteles, de mafias. Una mafia viene y dice, quiero lograr un propósito, destruir a tal grupo. Crea un intermediario, contrata, para poner ejemplo, a ver, no vamos a hablar la palabra, mejor digamos, un peón, para que lo concrete ese trabajo, pero por dinero, lo compra nada más. Eso fue Abraham, el que trabajaba para ellos, el que trabajó y se dedicó. Recuerda que si tú vas investigando te das cuenta que Abraham creó las 3 religiones más dañinas de la humanidad. Él es el patriarca de las 3 religiones: judaísmo, islam, cristianismo. Él creó para que continúe la lucha, la batalla en esta granja, para que al mantenerse en lucha esta granja, no se van a dar cuenta realmente quién es el verdadero que está creando el caos. No se dan cuenta que son esas 13 razas que están por encima del nivel 33 de la masonería Illuminati. No se dan cuenta ellos. La raza humana no se da cuenta, menos que investigues, es el trabajo de buscar. Es como una granja avícola que tú tienes allí, y para que no se den cuenta que tú le estás manipulando, ¿qué hacen? Lo haces que entre ellos se destruyan. ¿Cierto? Para que no se rebelen contigo. Es igual, ellos ven a la humanidad. Pero si tú despiertas vas a entender que tú eres ese Dios y que no tienes que someterte a ninguna entidad que se hace llamar superior, porque tú ya eres superior. Ahora, hay que entender desde el nivel de los niños índigos y el nivel crístico qué es ser superior. No que vas a pisar la cabeza a otros, destruirlos, no. Superior significa que tienes el poder de amar. Superior significa que tienes el poder, porque para tener ese potencial de amar hay que ser muy fuerte. Por encima de todas las adversidades tú amas. Por encima a veces de que estás en la pobreza, que este mismo sistema creó la pobreza, tú no robas a nadie. Ese es ser fuerte, ese es ser poderoso, sino que se malinterpretó el poder que tienes que destruir a otros. Es mentalidad 3D.
mentalidad de caos, que el poder lo utilizaron para destruir a otros. El poder es que tú tienes para amar, para crear tu propia abundancia. He ahí la diferencia, señores. Pero dice acá estos linajes híbridos específicos para convertirlos en capataces del rancho humano. Ya puse ejemplo que Abraham era un capataz de esos dioses, ¿ya? Que se hacen llamar dioses Elohim. Ese y no otro es el origen del pueblo elegido de Israel, que es el pueblo que pretende pastorear a los demás pueblos del planeta. Ellos pretenden pastorear y han pastoreado. Recuerda Abraham cuando vino, él vino a pastorear, se impuso a todos los reyes, hizo la guerra porque él quería luchar por un solo Dios y él no quería que nadie alabe a otro Dios ni sirva a otro Dios. Recuerda que los otros pueblos eran politeístas y se creían en diferentes dioses. Pero si tú entiendes un libre albedrío, da lo mismo que tengas otros dioses. Da lo mismo porque cuando tú desde la perspectiva religiosa dicen adorar a otros dioses significa que es este paganismo. Pero el paganismo no existe de un nivel muy avanzado porque el Inca, por ejemplo, adoraba a la Pachamama. Ahora adoraba de mala manera porque también ellos hacían rituales, pero yo puedo adorar a la Pachamama, amarlo a la Pachamama, a la tierra, porque me da alimento. Yo siembro una fruta, empieza a germinar, la misma conciencia hace que esa semilla empiece a germinar como una arte de magia y te da fruto. Ese es Dios, la tierra, el calor que viene del sol, eso es Dios. No estaban equivocados los incas, no estaban equivocados en este caso los aztecas. Ellos sabían que Dios es la naturaleza. Se da cuenta, entonces tú no tienes que ir en contra de las creencias de otros, pero él vino a imponerse a Abraham. Si tú estudias la Torah, el Midrash, el Talmud, el Zohar, vemos que Abraham se impuso la doctrina que todos tenían que servir a un solo Dios, porque todos eran malvados versus él era el bueno de la película. Total era el malvado, él quería imponerse ahí su doctrina. ¿Y a qué llegaron ahora los israelitas por ese querer utilizar ese mismo mecanismo de imposición? ¿Qué están haciendo allá? Como ellos se creen los buenos, destruyen a los otros, porque los otros son animales versus él es el pueblo elegido. Él es el ser humano, nada más ese grupito, según su creencia. Pero yo desde una perspectiva avanzada del amor entiendo que más bien ellos son los animales porque se dejaron manipular, no entendiendo que todos somos seres humanos que estamos en evolución. Ellos quieren y siguen pastoreando a los demás pueblos del planeta. ¿Cómo pastorean? Hace poco conversando con unos maestros judíos, rabinos, sefarditas, ¿ya? Me dicen, no, nosotros no queremos que nadie se convierta al judaísmo, me dice. No, a nosotros nada que ver con el cristianismo, no buscamos adeptos ni seguidores. Eso vendría a ser, si tú no lo investigas, una media verdad nada más. Una media verdad, por eso es importante investigar. Una media verdad nada más del rabino que te va a decir. No, nosotros no buscamos adeptos al judaísmo, más bien les hacemos prueba para que no se conviertan al judaísmo. Sí, correcto, está bien hasta allí. Ahora yo lo sigo investigando y entiendo que sí están buscando adeptos, porque el propósito de ellos es que crean en su Dios del caos, independiente de la faceta o máscara que utilicen. Recuerda que del judaísmo su máscara, ¿cuál es? El cristianismo. Te llevan a creer en su Dios. Recuerda que Cristóbal Colón era judío marrano, que era judío y se convirtió al cristianismo porque quería utilizar ese mecanismo de creencias para llevarte a esa filosofía del caos y creer en su Dios. Y a través de ese nombre destruir a otros pueblos. Pero el judaísmo es lo mismo que el cristianismo, solo con diferentes máscaras. Y el islam es lo mismo. Recuerda que Abraham creó esas tres religiones para que luchen, destruyan, porque ellos quieren. La conclusión principal de todo esto es ellos que quieren que la humanidad vibre en caos, en dualidad, es decir, en dolor, en guerras, enfermedades que ellos mismos crearon, en destrucción, y eso va a ser como un alimento para ellos del sacrificio, constante sacrificio para ese Dios, esa energía negativa. Eso es el propósito de ellos. Da lo mismo en qué máscara el rabino
Si tú no has investigado desde este punto de vista, va a decir, sí, señor, tiene la razón el rabino, ellos no están buscando que se conviertan más judíos, que pasen por el Brit Milá y que crean la Torah. No. Bueno, si ya estás convertido al cristianismo, ya eres un borrego judío. Si ya crees en Alá, ya eres uno de los borregos del sionismo, del judaísmo, y eres un borrego. Bueno, el judaísmo viene a ser, que ya les dije, como el patrón. Bueno, no tanto como el capataz, indica acá en este libro, como el capataz y el patrón vendría a ser estas 13 razas Illuminatis. Los Li, que vienen son los líderes de China, ¿ya? Los Li, tenemos también Rothschild, Rockefeller, y 13 razas que también están en este libro. Por eso les invito yo a leer este libro, a investigar este libro. Y tengo libros asociados incontables. Ya tengo más de 1500 libros para compartir, pero como es mucha información para las personas que van recién a despertar, imagínate, es mucha información, entonces tiene que ser gradual para que se pueda digerir. ¿Ya? Es importante continuar. Una persona que lee constantemente, ¿qué va a hacer? Es como una persona que va al gimnasio, empieza a fortalecer sus músculos, empieza a fortalecer fibras, ¿cierto? Es lo mismo, el cerebro se va a fortalecer, va a empezar a activar su intuición, su tercer ojo, y va a tener la capacidad de imaginarse, de entender, de penetrar como un escáner dentro de la verdad y mentira. Y para ello también tiene que ver ya con la alimentación, meditación, todo va asociado para ese despertar, que es un trabajo personal de cada uno. Saludos para Jasón Seguí. Jesús, Yeshua, no seguía las leyes de Moisés. Literal, Señor, no seguía. ¿Por qué? Él no cumplía el Shabbat. La ley de Moisés era cumplir el Shabbat. Recuerda que cuando fue el momento del Shabbat, una persona se fue a sacar leña, los israelitas se fue a sacar leña, no cumplió el Shabbat. ¿Qué dijo Moisés? Lo degolló. ¿O no? Está escrito literalmente en la Torá. Ahora que los cabalistas te van a decir, no, eso no es literal, es esotérico, el Zohar, te van a llevar por muchas interpretaciones. Cada sabio, si hay 100 sabios, cada uno tiene su propia interpretación. Ya esa es manipulación, que yo ya me manejo en eso, cómo ellos trabajan en la cuarta dimensión. Pero veamos literalmente, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Moisés está claro que a este personaje que no cumplió el Shabbat, se fue a sacar leña, entonces, simple. ¿Yeshua hizo eso? No, entonces no estaba cumpliendo el Shabbat, porque el Shabbat es rigor. Recuerda que el Shabbat tiene que ver con el cerebro izquierdo, Binah, Saturno. Este es el planeta Saturno, señor, si conocemos la astrología cabalística. ¿Quién es Saturno? El maestro del juicio. El maestro del juicio, el del rigor. Ese es el Shabbat. Por eso ahí está muy clara evidencia que acabaron con ese hermano israelita, amaron más la ley del rigor, amaron más ese librito que a su prójimo. No amaban a su prójimo. Jesús amaba a su prójimo, o no amaba a su prójimo. Entonces él no estaba cumpliendo con la ley de Moisés ahí. No estaba cumpliendo con la ley de Moisés. Jesús se fue por encima de la ley que estaba allí, dio más valor al amor. ¿Qué hacían los sábados? Como ejemplo, dice en el Nuevo Testamento. Iba y sanaba enfermos. Él lo estaba viendo. Bueno, los judíos vienen y te iba a decir, un judío extremista te va a decir, no, tú no puedes caminar más de 2 kilómetros en el día sábado porque estás pasando por alto la halajá de los judíos, del Shabbat, la halajá del Shabbat. La halajá significa camino, un sendero, que te dicen en un sabio y te dice, mira, tú no puedes caminar más de 2 kilómetros porque no tienes que reposar solamente Torah, 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 y los rituales, alabar a Hashem, que viene a ser el mismo Saturno, Shabbat. Yeshua no, pues Señor, era un humano luz como tú, como yo, que podía ver tras bambalinas, tras esa cortina de humo, que era la verdad más avanzada, que es el amor. No con esa cortina, con ese velo que el cristianismo ve, no, que Yeshua cumplió las leyes de Moisés. No cumplió él, porque la ley de Moisés era que no
No podías caminar más de 2 kilómetros, según la halajá, el Talmud. Y no podías encender fuego el día sábado. ¿Mm? No podías caminar más de 2 kilómetros, según la halajá. Bueno, va a depender si es ashkenazí o sefardí, pero está dentro de ese rango, ¿ya? De 2 kilómetros que no puedes caminar. Entonces son leyes humanas nada más eso, de la Torá. Por eso la Torá se llama, por eso la Torá significa enseñanza. Ahora la enseñanza más elevada de una intuición de un ser humano, luz, de un Dios que eres tú. Recuerda que cuando hablamos de Dios, ese potencial, ese poder que tú tienes apunta al amor, a controlar tus emociones. Que cuando alguien te influencia, la religión te dice, Dios de las venganzas, levántate, destruye a tus enemigos. Y tú como ser humano de armonía, de amor, tú no tienes que obedecer a esa Biblia, porque el Salmo 90, claro, el Salmo 90 dice que se levantó David, literal dice en el Salmo, y lo lees todavía como un holocausto de ese Dios en el Salmo, en hebreo lo leen los judíos. Ya lo leen, ese lo leen hasta en Shabbat, en Shaharit Mikayarbit, ya, de ese Salmo, la gran mayoría, en sus rezos 3 veces al día. Levántate, Dios de las venganzas, levántate y destruye a mis enemigos. Eso hacía David, literalmente. Pero tú como un hermano, un ser elevado como Yeshua, tú no tienes que desear destruir a tus enemigos. Porque el enemigo no existe. No existe. Nos hicieron creer que existe el enemigo. Entonces, como la persona va y quiere destruir a su enemigo, el otro va a querer defenderse y ahí empieza la batalla. Pero si tú tienes un mecanismo más avanzado, por ejemplo, la diplomacia, este mundo no trabaja con diplomacia, solo a la acción, a la destrucción. Recuerda, en donde te enfocas se expande. Si tú te enfocas a querer destruir, a acabar con alguien, es como, por ejemplo, para llevarte un poco a la naturaleza. Cuando estamos, por ejemplo, en un lugar, en una casa, conocí a una señora que había llegado la plaga de las hormigas. ¿Ya? La plaga de las hormigas. Entonces, ella quería destruir a todas las hormigas para que se desaparezcan de su entorno. Le echó tanto veneno, y nunca lo llegó a destruir. O sea, morían una cantidad, volvían nuevamente, y las hormigas están allí, pero no las puede destruir las hormigas, aumentan más todavía. Porque tú estás enfocándote en destruir, entonces al destruir, más se expande eso y aumenta el caos. Eso es la mentalidad 3D. En lo que te enfocas, si te enfocas en la armonía, en el amor, a vibrar en esa luz, también van a unirse esas frecuencias a ti, la frecuencia del amor. Recuerda que tú estás de acuerdo a las frecuencias. Recuerda que todo es vibración. Según lo que vibres, atraes. Si tú vibras con ese odio dentro de tú, hay una frase también que dice, si no hay odio dentro, no hay odio fuera. Si no hay odio dentro, no hay odio fuera. Entonces, cuando tú odias, atraes esa frecuencia, ¿ya? A eso te lleva la religión. Por eso dice, Dios de las venganzas, manifiesta, destruye a mis enemigos. Entonces el hombre dice, si Dios es de venganza, yo me voy a vengar también. Eso te insertaron en la religión. Eso te insertaron en la religión. Por eso dice que, en este caso, los cabecillas que se denominan el linaje escogido, esos vienen a ser los capataces de este Dios Yuhebajé, que son las 13 razas que ellos quieren mantener drenándote tu energía para que se alimenten de ese caos. ¿Ya? Para que se alimenten de ese caos. Y acá dice, ese pueblo pastorea a los otros pueblos. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando los israelitas dicen que no querían, según vamos a estudiar viendo el tema del Midrash, otros libros, los israelitas no querían irse a otros pueblos a conquistar o llevar esa filosofía de la Torá a los extremos de la tierra. No querían. El trabajo de Yuhebajé, o de ese Dios, de ese conglomerado de las 13 razas, era expandir su filosofía. Lo que hacen los cristianos, se van a predicar su palabra, eso es expandir su filosofía para programarte en la dualidad. ¿Ya? En la dualidad. Entonces, muchos israelitas no querían hacer eso ya, no querían. ¿Y qué creó Yuhebajé? Enemigos. Yo te enviaré enemigos, dice el mismo Dios,
porque no me obedeciste. Cuando tú no le obedeces a ese Dios, si tú estás sometido a ese Dios, como los judíos que están sometidos, manda un enemigo. ¿Mandó a quién? En el segundo templo a los romanos, a destruir su segundo templo para que surja la diáspora. Al destruir su templo, surge la diáspora y ellos se expanden en los 4 continentes. Bueno, los 4 extremos de la tierra. Los 4 extremos de la tierra van a todos los habitantes a sembrar esa semilla de la filosofía judía, del caos. Esa epidemia, podremos decir, porque esa palabra es epidemia, que hace daño. Claro, entonces la palabra es una epidemia también, si tú la utilizas para mal, o puede ser como dice, hasta el mismo Salmo lo dice, la palabra tiene el poder de edificarte o destruirte, la palabra tiene la capacidad de sanarte o bendecirte o sanarte. Entonces, pero las religiones, en este caso como cabecilla los judíos, como los capataces de esa granja, que ellos también son títeres, recuerda que ellos son títeres, pero de esas 13 razas, porque si tú investigas Mark Zuckerberg, que es el capataz, junto con Rothschild y todos, porque son familiares, recuerda, él no cumple Shabbat, pero se hace llamar judío, porque sabe que es una mentira el judaísmo. Y si lo cumple, es una fiestita, así simple, pero tú crees que se levanta a hacer Sheharim y Arbit, a programar su mente, a leer la parasha, no, porque sabe que es una esclavitud nada más para programar a sus capataces, para que esos capataces tengan esa energía de ir a seguir en la diáspora, insertando en la cabeza de los humanos esa epidemia, que es la palabra de la Torá. Y si es cristiano, también está insertándote una epidemia, que es la Biblia. Esa epidemia trajo Colón a los incas. Esa epidemia del infierno. Es una epidemia, por ejemplo, ellos inventaron el infierno. El infierno no existe. Ellos lo crearon. En tu cerebro nada más te insertaron. Eso tiene que ver con el PNL, la programación neurolingüística. Para los que saben qué significa programación neurolingüística, que te programan en tus neuronas, todo tu ser, con una palabrita desde bebé o con los medios de comunicación. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Eso lo sabía el mano derecha de este personaje de la Segunda Guerra Mundial, He. No vamos a hablar su nombre de este personaje, pero que luchó contra los judíos. Él lo sabía. Una palabra repetida 1000 veces se convierte en verdad. Estos te repiten desde bebé, y la persona como vive puro trabajando y nunca investiga, cree que es una verdad desde ese dogma. Entonces cree que la Biblia es la verdad. Y muchas personas siguen creyendo todavía que son pecadores. Y muchos me dicen, no, Señor, la humanidad es pecadora porque pecó Adán. Adán pecó contra Dios, por lo tanto son pecadores. Pero eso nada más te insertaron un parásito, una epidemia que es la Biblia. ¿Y quién vino a aperturar eso? Colón, acá en esta parte de Sudamérica. Que es una epidemia la palabra de la Biblia. Pero esto no lo va a entender un religioso, porque para ellos es palabra de Dios y es sagrado, no lo puedes cuestionar a Dios. Pero nosotros que estamos buscando, investigando, buscando la verdad, eso era Yeshua. Por ejemplo, estaba viendo también que Yeshua era gnóstico, y la gnosis significa una búsqueda profunda de la sabiduría de la verdad, la gnosis. Era gnóstico, Yeshua. No como un adepto del gnosticismo, sino que gnosis se refiere a buscar sabiduría. Gnosis significa conocimiento, buscaba un conocimiento muy avanzado. Recuerda que él pasó por el proceso de niño índigo y después llegó al nivel crístico. Al llegar al nivel crístico, esotéricamente dice que lo matan a los 33 años. Él llegó al nivel 33, por eso dice que murió a 33 años. No es que murió literalmente, que en la cruz, eso es nada más algo metafórico. Algunos dicen que lo mataron a otro en nombre de, haciendo pasar que Jesús murió, lo mataron a otro personaje, está en otros libros, ¿ya? Pero no murió Yeshua. Yeshua se fue con los esenios, en el mundo esenio, y vivió hasta los 99 años, según algunas versiones, y tuvo familia, hijos. No murió. Lo que murió sí quiere decir que terminó su trabajo de expansión y compartir la sabiduría del amor
con todas sus falencias, Yeshua, porque era un hombre muy avanzado, sí. Imagínate, tú ya te vuelves un ser muy avanzado en entendimiento, pero vas a tener tus ciertas fallas porque estás evolucionando de amor en amor, en entendimiento. A veces te vas a enojar. Recuerda que Yeshua se enojó cuando desenmascaró en el templo. Recuerdan que hay una parte en el mismo Nuevo Testamento que vino Yeshua y echó a todos los vendedores, a todos los sabios de ese lugar, porque ellos estaban haciendo negocio con la palabra. Ahora se refiere a negocio, se refiere no solamente que estaban vendiendo productos ahí, sino que estaban haciendo negocio, engañando a la humanidad, llevándole un dogma, decir que eso es la verdad. Pero Yeshua no quiso eso, no, él no trajo religión, sino que él dijo, la verdad os hará libres. Y también dijo, y he compartido en muchos posts diciendo que Yeshua dijo, tú eres Dios, pero como hombre moriréis, porque no entendiste, es una versión avanzada de la verdad. Vosotros sois dioses, dice Yeshua, pero como hombre moriréis, porque no despertaste, estás como un bebé nefesh. Entiende el nivel de la Kabbalah que dice también 5 niveles de entendimiento de conciencia. Nefesh, nivel animal. Ruach, siguiente nivel. Neshama, que está todavía la vibración dual. Y en ese nivel está la 3D. Caos, tiempo bueno, tiempo malos. Después viene el más avanzado, quinta dimensión, que es el Yehidá. Yehidá, que viene a ser la quinta dimensión. Esa persona no despertó, por eso sigue creyendo que es un hombre. Es decir, él asocia que es un cuerpo físico. Similar a como piensan los ateos. Los ateos dicen, no, yo soy un cuerpo físico, muere y ahí se acabó todo. Eso dicen los ateos, ¿cierto? Pero desde un nivel avanzado, la energía no se crea ni se destruye. Cambias de forma, sí. Dejas este cuerpo que es breve, pero tú como alma eres inmortal. No te destruyes, eres energía. Eso entendía Yeshua. Por eso también decía Yeshua, mi cuerpo destruirán, pero a mi alma no. Yo soy inmortal, decía Yeshua, y eso eres tú también. ¿Te das cuenta? Ahí está la verdad, sino que hay que saber buscarla en una investigación profunda y constante, no detenerte y no creer en tu pastor, por el pastor, ese es un negocio nada más. La gran mayoría, y yo conozco pastores también que trataron de hacer lo correcto, pero les fue mal, porque ellos tenían que someterse a su institución. ¿Ya? Y si continuamos un poco en este libro, dice, los judíos sionistas, la hibridación a que fueron sometidos de miembros dirigentes de esta raza semita, hicieron una hibridación, lo insertaron genes reptiles y genes también de los primeros Homo sapiens de acá, que ya estaban antes en la Tierra, antes que lleguen los Anunnakis. Hicieron una fusión, por eso la mayoría de los semitas y gran parte de los que ya están instalados los sionistas son seres de rigor, porque tienen más genes de serpiente. ¿Ya? Y también cuando hablamos de genes, recuerda que la palabra es el ADN del universo. Una palabra que te insertan y es un ADN. La palabra modifica los pensamientos y por lo tanto tus acciones. Si una palabra te insertan desde bebé, modifica tus pensamientos y por lo tanto esas acciones. ¿Y cómo va a ser tu acción? ¿Cómo está la acción en el Medio Oriente? Ellos no aman. Ni siquiera a sí mismos se aman, porque si se amarían a sí mismos no estarían sembrando caos, porque sabe que después eso se va a revertir. ¿Cierto? Al amarte a ti mismo significa no hacer daño a otros, porque también entiendes que al no amar a otros te estás haciendo daño a ti mismo. No son inteligentes esos personajes. Inteligente para la destrucción, sí. Para el caos, como los mafiosos. Los mafiosos también son inteligentes para manipular, para destruir, para quitar a otros. Esos son los mafiosos. Es una mafia nada más esto. Como los capos de ese grupo, las mafias. Usted ya sabe. Lo mismo esos. Nada que ver con Dios, Señor, con el Dios que te pintaron en la religión. Es importante ya despertar, madurar como un humano luz, como el Yeshua. Yeshua es un ejemplo de maestría. Recuerda que Yeshua significa salvación. Ese es el ejemplo de maestría que tú tienes que despertar y saber que tú no eres el cuerpo, es nada más tu herramienta para evolucionar. Tú no eres este vehículo, tú eres el alma inmortal.
¿ya? Los judíos sionistas fueron hibridados. Ahí tenemos al judío sionista, primer judío sionista, Abraham. Usted me dirá, bueno, este personaje no investigó bien, usted me está diciendo que judío, Abraham es judío. No le estoy hablando de sentido histórico. Abraham era sumerio, pero cuando yo hablo que Abraham fue judío, estoy hablando en términos esotéricos. ¿Cómo? Recuerda que en términos esotéricos de la Kabbalah, judío significa Yihud, Yihud, Yehudí, que es judío, por eso tienes que entender un poco el hebreo, ¿ya? Judío, Yehudí, Yihud. Yihud, ¿qué significa? Fusión con esa energía. Recuerda que la palabra es el ADN del universo y modifica tus pensamientos. Él se fusionó con esa información, con ese ADN de la oscuridad, que es la palabra. La palabra mata y da vida. Entonces se hizo un yihud, se fusionó con la mentira. Abraham, y por eso se llama judío, desde términos esotéricos. No estoy hablando histórico. Histórico sabemos que los judíos surgen, si quieres verlo literalmente, surge, bueno, por el hijo que se llama Judá desde Jacob, ¿cierto? Ya esos son términos literales, porque hay 4 niveles de entendimiento de la Torá también, de la Torá. ¿Ya? De ahí surge literalmente judíos, pero estamos hablando de términos esotéricos. Abraham vendría a ser un judío, porque estaba fusionado con la energía de la oscuridad, de la maldad. Por eso aceptó sacrificar a su hijo. ¿Estarías loco para sacrificar a tu hijo, tú no? Por tomar en cuenta a un Dios del caos. Es que pensar, pues. No solamente dejarte guiar por tu pastor, tu rabino. Los rabinos son simplemente sacerdotes de la oscuridad, de la brujería. Señor. Da pena decir, pero cuando ya despiertas ya entiendes ya de qué se trata esta manipulación cuando ya despiertas. ¿Ya? Continuamos un poco acá en la página 229 del libro La Granja Planetaria. Dice, la hibridación a que fueron sometidos los miembros dirigentes de esta raza semita, aunque los hijos de Sem, que también, recuerda que estamos hablando del hijo de Sem, tiene que ver con Noé. Noé tuvo 3 hijos, Shem, Can y Jefet, según la versión de la Torá, pero recuerda que la verdadera información, los judíos nada más adoptaron, se tomaron de una historia que no les corresponde a ellos, sino que ellos lo adoptaron nada más, haciendo pasar, no, es nuestra información. Pero esto viene de los libros sumerios, Noah, de los libros sumerios. Ellos ya he compartido harta información allí, que ellos reciclaron la información y se adjudicaron que ellos son los que son parte de esa historia. Son los sumerios, Señor. Así como cuando llega el momento de la destrucción del primer templo, ellos van a Babilonia y surge el Talmud, Babel, el Talmud Bablí. Antes no tenían el Talmud Bablí ellos. Ustedes lo traen de Babilonia. Después de la caída del primer templo van, y después viene también el Sidur, los rezos Shaharim en Haerbit, los rezos, los rituales de brujería. Y allí traen de Babilonia y ellos dicen, no, nosotros, este es el pueblo de Israel, somos originales. Eso le pueden hacer creer al que no entiende. Pero a ti que entiendes, ya que eres un genio tú, ¿cómo te van a hacer creer en esa mentira? Ellos nada más trajeron de otras civilizaciones esa gran farsa y se adjudicaron que son de ellos, tal como el sionista Thomas Edison. Si estudiaran un poco esa parte en los libros de crecimiento personal, en todos los libros de crecimiento personal sale que el sionista Thomas Edison inventó el foco eléctrico, la lámpara eléctrica, todo ello. Él no fue el que tenía esa información avanzada, y la tecnología era ¿cómo se llama este personaje? Tesla. Él era, pero tú sabes, como él no quiso someterse al sionismo, porque el sionismo tiene que ver todo con plata, con dinero, quería ganar su parte, él quería dar gratis, lo quitaron esa tecnología y lo patentaron a nombre de Thomas Edison. Por poder, mintiendo, se adjudicó, él no era el que inventó ni nada de ello. Thomas Edison lo entregaron a él la tecnología. Él tenía que
tenía que ser a su nombre de Tesla. Pero como no se sometió, no se subyugó a ellos, pero ¿quién se subyugó a ellos? Abraham se subyugó por poder, riqueza, como ya mencioné anteriormente, se subyugó y por eso sale como el patriarca de Hashem, como el patriarca de Jehová, si lo ves como cristiano. Pero que ese Jehová es el mismo Dios, judío, cristiano, Alá es lo mismo, porque algunos me dicen, bueno, Enki es Alá, si nos vamos a los libros sumerios, y Enlil y Anu vendría a ser Hashem o Yuhebajé, pero que recuerda que es un grupo, una corporación. Ya, yo estaba investigando, me dicen, no, hasta que he hablado también con algunos amigos que estudian el Islam, el Corán, me dicen, no, si nos vamos a los libros sumerios, Enki es el, eh, el dios Alá, y Anu y Enlil es en este caso Hashem, Jehová. Él era el carnicero, Jehová. Recuerda que puro rituales pedía, puro sangre, puro esa fragancia que quería estar en el primer, segundo templo. Todo ese caos, él se alimenta. Por eso te llevo yo a estudiar estos libros, para que se entienda de otro enfoque ya de otro enfoque, no nada más cerrado. Por eso dicen, si tú vas a un cristiano te va a decir, no señor, no leas esos libros de paganismo, ese es un libro paganismo, te dice, porque no quieren que expandas tu conciencia. Al expandir tu conciencia vas a dejar de creer en tu pastor y van a perder una oveja y ellos un borrego. Ya no va a haber diezmo, ya no van a absorber tu energía. Exactamente, saludo para Jasón, sí, ellos son los oscuros, y a la humanidad lo insertaron ese ADN, que es la palabra, a través de su librito religioso. Por ejemplo, estaba viendo, una psicóloga hablaba hace poco, está investigando que el momento más fácil de programarte, hay horarios específicos durante el día, que se inserta esa palabra como una energía que se inserta, es más fácil programarte en las horas de la mañana. En las horas de la mañana, también en horas del mediodía, quiere decir que las 12 del mediodía, que a partir de las 4 de la mañana, 3 de la mañana, hasta las 7 aproximadamente, allí es la persona más fácil que lo programen, le hagan creer que eso es una verdad, ese librito. Al mediodía también, y en la noche, ¿cierto? Aproximadamente en la noche. Y eso hay una alajá para rezar, en el judaísmo hay una alajá que tienes que rezar los tres rezos llamados Shaharim y Herbit. Y lo hacen porque entienden la programación neurolingüística. Ellos estudian eso para acondicionar a la granja a decir que la Torah es la verdad, Señor, y no hay más verdades. Y ellos te pelean desde allí. Y destruyen a otros por su verdad. Y lo mismo sucede en el cristianismo. Pero has visto que en el judaísmo son más esclavos todavía que el cristianismo. El cristianismo más esclavos son. Bueno, en este caso el cristiano ya es esclavo del judío, porque el cristiano vendría a ser el peón y el capataz es el judío. Y el patrón o ese Dios vendría a ser el Yuhebajé, esas 13 razas, ¿ya? Illuminatis. Tienes que verlo así, ese Yuhebajé, que es una corporación, por eso dice que no lo mires como uno. Bueno, uno como una visión, si como una corporación, su visión es, por ejemplo, ayudar a la humanidad en lograr que lleguen los productos de limpieza a su casa. Tienen una visión, una misión. Y su misión de esa corporación es controlar a la humanidad. ¿Ya? Controlar a la humanidad. Acá seguimos, por ejemplo, con el libro. Dice, de esta raza semita, aunque los hijos de Sem, y hablamos quiénes son los hijos de Sem, que también son otros pueblos, como el palestino. Los semitas verdaderos ya hemos investigado nosotros quiénes son. Los palestinos son semitas. Pero como la gente no investigó lo suficiente, te dicen, no, tú eres antisemita. Pero bueno, los ashkenazí que están allá, por ejemplo, Netanyahu, no es semita. Él es hijo de Jefet, si lo vemos desde la parte Torá, porque tienes que saber también, si ellos te hablan de Sem, tienes que entender que
en este caso los Ashkenazí europeos, vendrían a ser los hijos de Jefet. Y los africanos, la parte de la gran mayoría de los oscuros, son hijos de Can, los africanos. Para eso es bueno investigar, para que no te agarren no te manipulen estos rabinos, o estos pastores, o estos cabalistas, te van a decir, no, tu señor eres antisemita. ¿Cómo que señor? Bueno, y si el palestino es semita. El palestino es semita. ¿Cómo antisemita? ¿No serás tú más bien antisemita? Ahora háblame, dime, tú eres anti-Jefet, ya te voy a entender ya porque estoy contra un europeo. Po. Los latinoamericanos también son la gran parte, latinoamericanos, sudamericanos, la gran parte, hijos de Jefet. ¿Por qué? Recuerda que muchos españoles ingresaron a Sudamérica, la gran parte de Sudamérica, Perú, Bolivia, Chile, están allí los italianos en Argentina, por ejemplo, alemanes también vinieron de allí, los españoles, que gran parte de Perú, de Bolivia, que ya por eso se volvieron mestizos, son hijos de Jefet, nada que ver con Sem. Entonces, ¿entiende? Entonces, ¿quién viene a ser el antisemita allí? Los que se convirtieron al judaísmo y se hacen pasar de semitas ellos. Y por eso la palabra está mal utilizada al decir antisemita. Podríamos decir antisionista, sí. Y ahí se va a entender porque sionista es la lepra de la humanidad. Ya, la lepra, la malaria. Saludo para Richard, dice, ¿y los latinos de qué descendemos? Bueno, los latinos son una mezcla, porque recuerda que depende de qué país, ¿ya? Los latinos mayormente son europeos. Recuerda que los europeos, en este caso, porque España es europeo, Colón fue a colonizar y destruyó a muchas etnias. Y se dice que los mismos españoles copulaban con las mestizas, con las mujeres indígenas, de las etnias, y de ahí salían nuevas razas, pero ya mezcla con españoles, con hijos de Jefet. Con hijos de Jefet. Y acá en esa parte de Sudamérica también, cuando vinieron a saquear en el Tahuantinsuyo, cuando ya no era Tahuantinsuyo, trajeron de África esclavos. Trajeron de África esclavos porque ya no había indígenas como mano de obra, murieron porque le hacían trabajar mucho para sacar el oro, las riquezas, o por guerras, trajeron africanos. Y cuando ya acabaron los africanos y costaba mucho la mano de obra, trajeron chinos. Por eso en esta parte, por ejemplo, de Perú, si tú conoces, acá hay chinos, negros, esas razas hay acá. Por ejemplo, acá para hacerle entender, acá en Perú mucho consumen arroz. ¿Y de dónde viene esa cultura? De los chinos, porque acá fueron los esclavos los chinos. Entonces, ¿de dónde son? Bueno, hay parte también de los chinos que son semitas mezcla ya con Jefet, con los hijos de Jefet, pero más Cam tiene que ver con la parte africana, ¿ya? Cam. Dice que le castigó Dios con esa color. Ahora si tú te vas a hablar con un rabino, para que él te muestre y te diga, bueno, ¿por qué si Dios creó a Adán y Eva, y pues se supone que solo eran dos individuos que creó, y eran, imagínate, blanco, negro, ya, cualquier raza, ¿y por qué desde dónde salen las diferentes razas? ¿De dónde salen los diferentes colores? Porque ahora hay negros, chinos, amarillos, morenos. ¿De dónde salen ellos? Ellos te van a decir, no, ese fue, en el Midrash dice, ellos dicen, no, porque pecaron. Porque pecaron, te va a decir un rabino eso. No, porque pecaron, Dios les castigó. Eso está más o menos en el evento de la parashá, donde hubo la confusión de Babel. Babilonia, hay una parashá, una porción del Midrash. Por eso yo también les estoy compartiendo los 5 libros del Midrash, para que puedan ver cómo piensan los rabinos. Porque yo he hablado con rabinos, con sefarditas, entonces me dicen, no, Dios de castigo les cambió de color, que eran blancos, eso está en ese evento, váyanse a leer en la parashá de esa parte de la confusión de Babilonia, dice que Dios de castigo les cambió de color, se volvieron negros porque eran pecadores, porque se rebelaron ante Dios en ese momento de Babel, y desde ahí surgen los diferentes colores, morenos, amarillos, blancos. Ellos te van a hablar esotéricamente, decir, no, como Dios tiene poder, Él puede cambiarte el color en un instante, así como arte de magia. Eso es manipulación, porque no te está diciendo la verdad el rabino allí, la verdad más avanzada, la media verdad nada más. Bueno, pecado ellos lo podrían ver porque se rebeló ante ese Dios, porque ellos querían ser libres. Así como yo no me subyugo a ningún Dios
y entiendo que yo soy de esa conciencia suprema, y para ellos dicen, no, este es malvado, cambió de color, se volvió negro, porque está en pecado. No, sino que las razas negras, amarillas, surgen porque Enki y Ninhursag, como eran expertos en genética, según iban creando nuevas civilizaciones, por ejemplo, ellos crearon los africanos con otro tipo de genes, entonces, y salieron negros. Ellos necesitaban la raza negra porque la raza negra es más fuerte. La raza rubia, por ejemplo, tenía que ver con los elfos, antes del diluvio. Antes del diluvio eran mayoría rubios, pero eran una raza muy débil. Débil me refiero para trabajar en la mina de oro, en las minerías, ¿ya? Débil para eso, para ser fuerte. Entonces ellos necesitaban una raza más oscura para que soporte el sol. Desde allí crearon genéticamente a los africanos, que son los hijos de Noé, pero son en este caso los de Can. Esos son los morenos. Crearon genéticamente, no es por un pecado, como por arte de magia, cuando te dice el rabino, no, por arte de magia se cambiaron de color, porque se pecaron ante Dios en Babel. Vaya directamente al estudiar la parashá de Babel. No me acuerdo exactamente cómo se llama esa parashá, porción, que yo estudié muchas veces el Midrash, y tengo ese libro, por eso les digo, les comparto, para que ustedes mismos investiguen y no me crean a mí, y no le creas a tu rabino. Si eres noágid, imagínate el noágid, aquel rabino es la ley. No, señor, es un líder nada más de la cuarta dimensión que viene a trabajar para obstruirte tu ascenso a entender que tú eres un ser libre. Es simple, ya le entendí cómo manipulan estos seres religiosos. Llámate cristiano, llámate judío, llámate del Islam. Por eso yo no soy de ninguna religión. Nada más amor a la humanidad y a la verdad del amor. En el amor, basado en el amor. Y actúe acorde a ello también. Acorde al libre albedrío, pero no para pisar la cabeza a otros, sino para amarnos a nosotros mismos y amar a otros. Por eso compartimos esta información. Ya no caigas en el cuento del rabino. Decir, no, que por pecado, que yo porque antes, porque yo le quería a los rabinos también antes, estoy hablando 5 o 6 años atrás. ¿Verdad? Sí, por el pecado se volvió negro Can. Por el pecado se volvió negro Can. Y yo creía, esa es la verdad, sí, tiene la razón. Dios, como tiene el poder y él puede hacer lo que le da la gana, él cambia de color como arte de magia nada más. Pero no conocía todavía los libros sumerios. Cuando llegué a entender los libros sumerios, dije, sí, verdad, genéticamente. Sí, ahora en la actualidad, por ejemplo, cuando va alguien, una madre, quiere tener un hijo rubio, con ojos azules, va y lo hibridan. Se toman genes de un hombre rubio sin copular físicamente, sino que toman los genes nada más y lo inyectan a la mujer y su hijo nace color azul, su ojo, pelo negro, lo que quiera él. Eso sabía, esa tecnología sabía Enki. Eso es en el ahora y eso existía millones de años atrás. No es reciente esta tecnología, reciente para el humano, porque lo cortaron, le resetearon la memoria, reciente para nosotros se recién esta información. Millones de años ya lo sabía Enki. Y recuerda que Enki no ha muerto, cambia de formas nada más. Cambia de formas. Saludo para nuestro amigo Handerat. Claro, en eso estamos, todos tenemos esa capacidad, maestro Handerat, todos, pero es un trabajo fuerte, si dejar, imagínate, todo lo que a veces parece más importante. Hay personas que de repente se dedican al fútbol, ahora no digo que esté mal el fútbol, pero yo no juego fútbol porque mi placer es seguir la búsqueda y seguir recopilando más libros, investigando la verdad. Anteriormente, cuando era religioso, también yo era uno de los que era extremista en la religión que esté, me iba al extremo, sí, a querer buscar la verdad, pero llegué a esta conclusión, a esta búsqueda en un despertar, pero también pasé por episodios duros. No es fácil este camino, no es fácil, porque vas a tener que lidiar con energías negativas, que uno mismo aperturó, que uno mismo se hizo daño por hacer rituales. Es decir, tú abres portales con esos parásitos. Yo por religioso abrí portales con los parásitos
en el tiempo que era cristiano, en el tiempo que fui mormón, me bauticé en los mormones, yo también estuve un año con los mormones. Testigo de Jehová fue un tiempo, fui adventista, fui mesiánico, fui Merinoaj viene a ser los hijos de Noé, tuve el Código Real, que lo leí mucho tiempo. Código Real tiene que ver con un libro mesiánico, que tiene parte hebreo ya. Católico, por nombre nada más, como 2 veces visité el catolicismo, no me interesó esas cosas, sabía que era mentira del principio, pero el judaísmo fue uno de los últimos que yo pensaba que eso era la verdad. Pero llegamos a ese final. Sí, Jesús es mi Salvador. Saludos para Jesús es mi Salvador. El PDF, escríbeme nada más por interno. Yo te mando el enlace del grupo de Instagram, perdón, del Telegram, grupo de Telegram, y allí ingresas, allí van a estar los libros. Ya yo voy a seguir enviando más libros de forma gratuita. Ya te voy a enviar libros y gradualmente vamos a ir rompiendo dogmas si has sido religiosos. Si ya pasaste por el despertar, te va a ser fácil asimilar, ¿ya? Pero un religioso le va a costar, pero es el momento de actuar, buscar la verdad para que seas libre. Ese es investigar. Ese era Yeshua el investigador, buscaba la verdad, desafió a los grandes maestros de la Torá, rompió dogmas. Recuerda que él fue y desafió a los rabinos de ahí de ese momento, que se llamaban maestros, porque rabino significa maestro, ¿ya? Eran los maestros de la Torá. Torá significa enseñanza. Ellos estaban ahí, eran los vendedores de vendehumos, vende mentira. Y la gente lo querían por dinero nada más. Le metían tanta carga, dice Yeshua, dice que los metían tanta carga a los judíos. Celebra el Shabbat, si no cumple el Shabbat ya se tomaban literalmente, mira, este hermano israelita lo aniquilaron porque sacó leña en Shabbat. Entonces la gente de temor cumplía el Shabbat. Ahí dice que me están omitiendo algunas. Bueno, nos corta parece TikTok cuando hay palabras que no están de acuerdo a ellos. Así me están indicando que si hay partes que no están escuchando es porque TikTok lo está eliminando para que no escuchen eso, ¿ya? Aquí me está indicando el mismo TikTok. Estamos omitiendo algunas palabras para que no, para proteger la experiencia de los usuarios. Recuerda que hablamos que los chinos, que son dueños de acá de TikTok, tienen que ver con la familia Lee. Investiga este libro, acá están las 13 razas. Lee tiene que ver que ellos están a cargo y tiene que ver con Bruce Lee también. Imagínate, por eso se volvió uno de los gigantes de Hollywood, Bruce Lee, ¿ya? Los Lee son que están a cargo de los químicos, de la alimentación, gran parte, fusionados con Monsanto, con los Bayer alemanes. Son dueños de empresas. Esos son los Lee, pero para controlar a la granja. Recuerda que son 13 razas Illuminatis que están por encima de los nivel 33 y debajo de los 33 ya están los masones, están los jefes de cada religión. ¿Y a dónde llegó Yeshua? Pero Yeshua llegó, pero como él estaba del lado de la luz, le hicieron una persecución y él no lo mataron, no lo aniquilaron. Ese es cuento religioso nada más, sino que él se exilió perseguido porque era un genio, Yeshua, era un genio. ¿Tú crees que era tonto? Se va a dejar que lo destruyan y se va a dejar como una borrega y ya, mátenme romanos porque quiero salvar a la humanidad. Él sabía que al hacerlo eso no salvaba a la humanidad. Era un genio Yeshua, un ser humano luz. Él sabía que tenía que irse porque había cumplido un trabajo específico de dejar semillas que tú eres la salvación. Y él tuvo familia, disfrutó también con su pareja, con sus hijos. Exactamente, saludos para Lolo Covarrubias. Qué bueno que has cuestionado. Yo también me cuestioné. Bueno, como yo no nací en una familia religiosa, pero yo busqué después la religión porque creía mucho en Dios. Ya mi mamá era católica, también era testigo de Jehová y me insertó ese paradigma. Entonces empecé una búsqueda desde los 5 años, 6 años, 7 años. Yo empecé a buscar los libros. Hay un libro que se llama El paraíso en la tierra de los testigos de Jehová. Eso me lo leí muchas veces.
y me empecé a programar sin darme cuenta en la oscuridad, pero me sirvió como herramienta para saber que también la testigo de Jehová es una manipulación. Una de las herramientas más de los masones. Qué bueno, saludos para todos los amigos que están atentos. Estamos dando a conocer una parte importante y yo ya lo estoy compartiendo desde lo que yo he digerido de diferentes libros, pero tomándome de este libro de la Granja Planetaria, ¿ya? De la Granja Planetaria, este libro, cómo se maneja a esta granja humana. Ahora, tú vas a salir del corral una vez que despiertes y dejes de servir a esos dioses. ¿Y qué tienes que hacer? Servir a la humanidad, al amor. El ejemplo está Yeshua. Yeshua está el ejemplo. Ahora, ya hemos visto que Constantino y secuaces judíos en el concilio, ellos armaron un Jesús, un Yeshua artificial, una historia que no corresponde al verdadero Yeshua. Armaron diciendo, no, que yo vine a traer caos, división, destrucción, y de eso se toman los judíos. He visto cuando discuten los judíos con los cristianos, no, pero si Jesús también era malvado, mira, acá está, y te vas a leer, por ejemplo, el libro el verdadero Mesías de Aria Kaplan. Léete ese libro, El verdadero Mesías, y ahí van a desenmascarar a Jesús, pero ese Jesús que ellos armaron artificial, nada que ver con el Yeshua. El Yeshua, algunos textos nomás se tomaron, nada más. ¿Ya? Ellos crearon un ser artificial, un Yeshua mítico. Al decir que Yeshua dice a los que no creen en su Padre les mandará al infierno, eso también ellos lo inventaron. Yeshua recuerda que no lo llamaba Padre a Jehová. No era su Padre Jehová. Entonces, si hubiera sido su Padre Jehová, ¿por qué hubiera tenido contra los judíos? Si el Dios de los judíos era Jehová. Ahora que ellos lo cambian de nombre, lo llaman Yuhevahé o Hashem, y eso es para utilizar otra máscara. Para utilizar otra máscara. ¿Ya? Para utilizar otra máscara y tratar de evadirte la verdad. Eso hace en el judaísmo, no, que el Señor no se llama Jehová. Y si tú vas a los cabalistas te van a decir, no, Jehová era un ser malvado, sí, y he escuchado escuelas esotéricas judías de cabalistas, dicen, no, verdad, Jehová es un ser malvado, pero lo separan, dicen, no, este es Dios de los cristianos, pero nuestro Dios sí es el bueno, que se llama Jehová. A otros lo dicen, no, es que este es Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, dicen algunos cabalistas, solamente cambian de nombre para que al dormido le manipulen. Se da cuenta, dicen, no le digas Hashem, es Hakadosh Baruch Hu. Entonces el santo bendito sea, dice, cuando dice Hakadosh Baruch Hu y con la palabra hebrea, esta persona se va, sí, verdad, él es el verdadero Dios. Entonces ya le manipuló a ese Benei Noach o a ese que está estudiando la Kabbalah. Y siendo el mismo Dios, nada más, es el mismo Dios, Yuhevahé, da lo mismo con qué nombre lo llames. Es el mismo Yuhevahé, el Dios malvado, el Dios que le llamamos nosotros Anunnakis, ¿ya? El Dios destructor. El Elohim destructor. Tú tienes que ver la palabra Dios no como te pintó la Biblia, sino como un ser supremo que puede utilizar su potencial en hacer el daño o el bien. Y esos son los Anunnakis, utilizaron para esclavizar a otras razas. Tal como el humano, imagínate el humano también a la granja, a su avícola. A su avícola, va y lo da muerte esa avecita para comerlo. Lo cría 5 o 6 meses nada más, le alimenta bien, después lo vende para beneficiar. Si no, imagínate que pensaría también el ave, diría, este personaje no me ama, me está utilizando, nada más diría la gallina o el gallo, me está utilizando. Y si tienes una ganadería, ganado vacuno, igual, por beneficio, después va y lo degolla. El mismo ciclo. De eso habla esta granja planetaria, para poder pensar. Si tú no das, no lo amas a tu vaca, si eres ganadero. Si tú no amas a tus aves avícolas, no lo amas. Te estás beneficiando nada más. Ellos también igual.
Para ellos amar es amarse a sí mismo, nada más, da lo mismo lo que pase en el Medio Oriente. Ya saben quiénes son quiénes son en este caso sus líderes, ya, sus líderes intermediarios, como hablamos de Abraham. El nuevo líder para controlar la granja y le tenemos a este presidente de Estados Unidos. El nuevo, el nuevo, el nuevo líder, Putin, uno de ellos más. Se dan la mano con ese personaje de Estados Unidos. Se dan la mano nada más. Aparentemente muestran buenos, pero ellos siguen en el caos. Ellos nada más por poder. Hay muchos cristianos que le tienen como el bueno de la película a Abraham, pero era el malvado Abraham. Para ellos es un siervo de Dios. Sí, siervo de ese Dios de la oscuridad. Es importante entender eso ya desde ese enfoque. Allí vas a abrir tus ojos cuando lees este tipo de libro. Saludo para Jesús es mi Salvador. Y Moyo dice, no es el mismo del antiguo del nuevo. Claro, del antiguo del nuevo, ese Dios es el Yuhebajé. Y ya hablamos que Yuhebajé no es un individuo, sino que son una corporación. Y dentro de él hay muchos individuos. El Dios del Nuevo Testamento vendría a ser Enki. Pero Enki también quería controlar a la granja, así como las personas que tienen su avícola quieren controlar a su granja, que no se les revele. Es lo mismo. Alguno de esos dioses era más radical, otros tenían cierta misericordia, pero no tan buenos que digamos. Imagínate la gallina si despierta y diría, mira, me está utilizando nada más, no es bueno para mí esto. Me da de comer bien, me alimenta, pero para su beneficio. Es igual. Fíjate en ese detalle, por eso estamos hablando de la granja planetaria acá. Tú dices, si alguien tiene su avícola, viene y dice, lo ama a su gallina, pero después va y lo corta, lo degolla y lo come. ¿Es amar? No es amar. De eso habla este libro, ¿ya? De una profundidad más avanzada. Imagínate ese Dios, cuántos ganados, vacunos también aniquilaba allí en el primer y segundo templo. ¿Cuánto? Para alimentarse de ese dolor. En el momento, por ejemplo, que hacen la Brit Milá, a ese bebé lo hacen el corte y ese bebé llora, grita. Y esa energía de caos, de dolor, de sufrimiento de ese bebé, el Rab va y lo saborea. De su mismo miembro viril del bebito, del bebé, del pequeñito de 8 días nada más de nacido, está disfrutando de esa energía, el Rab. Así es, Sonia mexicano, dice, le gustaba el olor de la carne a Jehová, el malvado. Exactamente, a él le gustaba la carne humana, la sangre. Handerat nos dice, amigo, he tenido experiencias con grupos manipuladores, cada uno procedente de los 4 continentes. Así es, los manipuladores. Por eso es importante, yo les recomiendo tener tu propia investigación, ya no dejarte dirigir por nadie. Tú mismo estudia, investiga. Tómate de herramientas y de grandes sabios. Yo tengo muchas herramientas de todas las religiones, de muchas filosofías. Pero ya pasé también, como les comenté anteriormente, yo tenía que me dirigían, tenía mi pastor cuando era cristiano, tenía también mi rabino cuando era en el camino judío, tenía un sabio cabalista cuando me dirigía, bueno, varios sabios cabalistas que aprendía de ellos, tengo sus libros, ya, pero uno que ya despertó ya no tiene a nadie que le dirija. Es importante ahora que trabajes en tu despertar, que no sigas siendo esa borrega o esa parte del corral, ¿ya? Parte del corral. Por ejemplo, acá si continuamos, dice,
la hibridación a que fueron sometidos los miembros dirigentes de esta raza semita. Y fueron hibridados, pero con el ADN de la oscuridad, y por eso son seres depravados, seres más caóticos, los del Medio Oriente, porque ellos están inyectados con una hibridación más de la oscuridad. Excelente, Handerat, escultores, dice, he investigado mucho, excelente. Así, sigamos adelante en la investigación. No podemos detenernos, ¿ya? No podemos detenerlo. Por eso yo les estoy compartiendo herramientas y les digo algo. En las herramientas que yo he conseguido, miles de PDFs que tengo, de que he investigado a lo largo de mi camino, y tengo también libros en físicos, sucedió de qué manera esta frase, y es real para mí, ha funcionado. En todo lo que te enfocas se expande. Eso dice la metafísica. Entonces, si yo me enfoco en buscar la verdad, independiente que hay una gran cortina de humo de mentira que no me deja ver la verdad, yo me empiezo a enfocar en la verdad, van a aparecer las herramientas y las personas específicas. Van a aparecer, en todo lo que te enfocas se expande. Entonces van a aparecer las herramientas, libros para despertarte, pero tú enfócate en buscar la verdad. No en creer en tu pastor nada más. Si te enfocas en creer en tu pastor, allí vas a estar encarcelado y ese va a creer que es la verdad. Jesús es mi Salvador, me pregunta allí, ¿qué opinas de la prosperidad? La prosperidad es buena, pero depende de qué tipo de prosperidad. Te recuerda que la prosperidad, nosotros ya de naturaleza somos abundancia, porque ese es el verdadero Dios abundante. Dios nos entregó la tierra para disfrutar la abundancia, sembrando, consumiendo, todo, pero se manipuló en esta 3D, en este mundo, que dijo Yeshua, yo no soy de este mundo. Por eso dijo que no, es decir, él no es de esta dimensión de perspectivas del dolor. La prosperidad lo llevaron a mal, es decir, sometiendo, secuestrando a otros y solamente juntando para ellos la prosperidad. A los otros le dejaron pobre. Eso hace el sionismo. Recuerda, el ejemplo está allí. Tesla quería ayudar a la humanidad con luz gratuita. Vino Thomas Edison, que se dejó subyugar por los sionistas, y él lo patentó a su nombre, secuestrándole la tecnología a Tesla, que representaba el ser de luz y el otro el ser de la oscuridad, por dinero. Eso es el reflejo del sionismo. Entonces la prosperidad depende cómo lo utilices, es buena o mala. En realidad la prosperidad no es mala, lo que es malo es la persona cómo lo utiliza, como toda herramienta. El hierro no es malo, pero el hierro lo utilizaron otros para hacer daño en forma de cuchillo, o como un tanque de guerra, armaron con esos metales y destruyen. Pero eso también puedes construirle una herramienta, una máquina, una fábrica con ese mismo hierro para dar abundancia a la humanidad. ¿Ya? No es malo la prosperidad, depende de simplemente para cómo lo utilices, cómo canalices esa energía, ¿ya? Saludo para Rodolfo Méndez, ¿cómo me encuentra en Telegram? Como dije, mi canal se llama Investigación de Torá, Kabbalah y Ciencia, ¿ya? Eso es. Así surgió este camino, la investigación, porque antes yo era creyente también, pero eso era antes, cuando estaba dormido. Y después ya dejé de creer y empecé a investigar. Saludos para Teveo Flores, dice, buenas tardes amigo, veo que estás confundido de tanta lectura, pero no buenos. ¿Confundido desde qué perspectiva? Pues hay que ver. Saludos para Teveo Flores, confundido desde qué perspectiva. ¿Ya? A ver, si la persona se tomó nada más no sé de qué religión será allí el caballero, si él cree que su vida es la verdad, desde allí, claro, va a decir que yo estoy confundido, porque él está viendo desde una dimensión nada más. Cuando hablamos de dimensión, estamos hablando de una perspectiva, ¿ya? Dimensión, perspectiva. Y por eso cuando hablamos de él, un ser tridimensional se enfoca nada más en un pedacito de ese rompecabezas. Hace buen tiempo también me dijeron, no, señor, usted lee muchos libros y por eso está confundido, ya se equivocó, usted está fuera del camino de Dios, me dice un caballero y una hermana religiosa también del cristianismo.
Yo le digo, Señor, ¿por qué usted dice que estoy confundido? Vamos a poner un ejemplo, le digo. Vamos al sistema médico. Vamos al sistema médico. Hay diferentes áreas en el sistema médico, ¿cierto? Hay diferentes, ahí están los obstetras, la medicina general, están los psicólogos, están también los psiquiatras, que es parte del sistema médico. Están también los, ¿cómo se llama lo que las curan a los bebés? No me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Pediatra, etcétera, dentro de todo ese sistema médico. Pero si tú estudias nada más la obstetra, medicina general, que es un pequeño punto te van a enseñar, y estudias obstetra, vas a saber que eso es la verdad nada más. O sea, vas a conocer ese mundo de la obstetricia y parte de la medicina general nada más, ese puntito nada más. Y ahora viene un médico que estudia obstetricia, psicología, pediatría, nutrición, medicina general, en todas las áreas estudia. ¿Tú le dirías a ese médico que estudió todas esas áreas, estás confundido, señor? ¿Quién está más confundido? ¿El que estudió, se limitó a estudiar nada más esas dos áreas? ¿O quién está confundido? Y hay que pensar de esa manera. ¿Quién está confundido allí? Si usted que estudió nada más, si es la religión cristiana, estudió la Biblia nada más, y para usted el resto de libros es pagano, está confundido usted porque piensa que esa parte es como siempre he puesto ejemplo también el rompecabezas. Imagínate un rompecabezas que tenga 70 piezas, 70 piezas, un rompecabezas, y alguien viene, lo desarma todas esas piezas, lo pone de diferentes lados, y tú tienes que armarlo, y tú te tomas nada más de dos piecitas, siendo 70 piezas, te tomas dos piecitas y las 68 piezas lo anulas, dices, no, señor, esas 68 piezas no, es paganismo. Nada más es la verdad. Es el cristiano igual, se tomó de dos piecitas y dice, esa es la verdad, pero no conoce las otras piezas. Igual que ese médico que nada más estudió dos áreas, pero puedes, ese es el ser que ya está despertando en el mundo multidimensional. Esa es multidimensión, ver diferentes enfoques tras la cortina de humo que te puso el sistema. A ese nivel tenemos que llegar. Yo quiero llegar a ese nivel y a eso estamos escalando. Ver un mundo multidimensional. Si eres un mundo, estudias nada más una dimensión o dos dimensiones, estás equivocado. Depende de dónde estás juzgando. Y si me estás juzgando de la dimensión de una piecita nada más, estoy equivocado. Pero si empiezas a ver el mundo multidimensional, no. Y dirías tú, no, esta persona tiene algo de verdad. Voy a tomarme esas herramientas y yo voy a seguir investigando. ¿Ya? Yo también era así, te entiendo, por eso estoy respondiendo, porque cuando yo estudiaba la Torah, decía, no, la Torah es la verdad y la Biblia es paganismo, porque esos son cristianos, Jesús es brujo. ¿Te das cuenta? Yo le veía a Jesús como brujo. Decía, no, Jesús es brujo, él se fue a Egipto a estudiar la brujería, y ahí está en el Talmud, que esa es la verdad, porque ellos son los elegidos de Dios. Desde la Torah y de la Kabbalah yo juzgaba a los otros pueblos, decían, ellos son paganos, versus esto es el pueblo de Dios. Yo estaba mirando de una idea castrada, dimensión diminuta, Torah nada más. Torah limitada me refiero, no, porque Torah significa enseñanza, puedes tomarte una información avanzada. ¿Ya? Entonces, eso es importante entender, eso se trata del despertar, ser un ser multidimensional, volver a tu fuente, que tú eres un ser que la sabes todo. Y estamos retornando ese camino. En la escuela del infinito, ese es el Dios, el infinito, el ascenso infinito. Es como cuando tú estudias primaria, secundaria, sigues niveles de maestría, eso hablamos de los niveles de las dimensiones, primera, segunda, tercera dimensión. Uno que estudia en kinder, a uno que estudia en universidad, le va a decir, señor, ¿te ha equivocado el que estudia en kinder? ¿Al universitario? No, porque él conoce un pequeño mundito nada más el que está en kinder. No le va a entender el que estudia en la universidad. De eso se trata la sabiduría del alma en la Kabbalah también, en las dimensiones de la metafísica también. Kinder, muchas veces he puesto ejemplo que representa a Nefesh, nivel animal. Kinder, un bebé que está en kinder, va y no tiene idea, piensa que el fuego es un juguetito, mete la mano y se quema, porque piensa que es un juguetito. Pero ya uno que está en un nivel más de entendimiento, subiendo escalones de entendimiento, está en Neshama, en tercera dimensión, o en secundaria, ya sabe que el fuego quema, no lo hace, pero ya entiende. Eso es el nivel
de jerarquía de la multidimensión, primera, segunda, tercera dimensión, y Yehidá viene a ser la quinta dimensión. Se toma de la Torah, tiene parte de verdades y mentiras, porque eso hizo la oscuridad, lo mezcló ahí para que no pueda esa persona percibir qué es la verdad avanzada, y va a entender, no, esto es verdad. Para la mayoría de las personas es verdad que el mundo, la enfermedad es buena. Dios mandó las enfermedades porque el hombre es pecador, va a decir. Eso es correcto, Dios castiga porque el hombre es pecador, no entendiendo que ellos mismos crearon las enfermedades a través de la alimentación, de Monsanto, de las inyecciones, inyectándote paradigmas negativos. Entonces la persona empieza a vibrar en miedo, empieza a producir mucho cortisol y se autoenvenena. Empieza con el problema del estómago, el cáncer, depresión, porque empieza a producir mucho cortisol y se autoenvenena por el miedo. Por el miedo. Eso le enferma. Ese paradigma de mentira le enferma. O sea, es decir, la Biblia lo enferma. Porque siente que está buscando un Dios pecador, a un Dios castigador. Pero si tú entiendes que el infierno es un cuento, una mentira, ¿a quién le tengo que temer? A nadie tengo que temer yo. Ahora, tienes que temer más bien hacer el mal. Utilizar tu poder para mal. Pero si tu poder utilizas tu poder del habla, tu poder de tus emociones para bien, para amar a la humanidad, para ayudar. ¿Sabes? El cosmos, la naturaleza es causa y efecto. Lo que siembras cosechas. Si tú siembras amor, eso vas a recibir. Pero si cosechas lo adverso. Pero la religión te enseña a cosechar, a sembrar mal. Por eso dice en el mismo Salmo, Dios de las venganzas, manifiéstate, destruye a mis enemigos. Ya está sembrando el mal ya al destruir al enemigo. Recuerda que no existe el enemigo, tú mismo lo creas al enemigo, por odiar, por la religión. Sí, saludo para Jesús y mi Salvador. Las enfermedades vienen por muchas razones, por el estrés, el miedo, la falta de perdón, mala alimentación. Claro, eso viene, pero ¿por qué? Pero vamos a la raíz. Las enfermedades llegan por el estrés. El estrés es un producto ya de la letra que te instalaron en tu mente. Porque recuerda que todo es vibración. Todo es vibración. Entonces te inyectan una palabrita como el mano derecha de este personaje de la Segunda Guerra Mundial, por no decir su nombre. Él sabía una palabra 1000 veces repetida se convierte en verdad. Si tú piensas, por ejemplo, que Dios te va a mandar al infierno, y que tú eres un pecador, entonces inyectan ese miedo, ese temor, ese pavor a ese Dios. Siempre estás cuestionándote, mira, estoy haciendo mal a Dios, me va a castigar, es un karma. Entonces la persona vive con ese miedo vibrando, ese miedo. Entonces, por lo tanto, empieza ese miedo que le inyectó ese librito o ese pastor que te inyectó. El pastor muchas veces como títere nada más, ni siquiera él mismo sabe, él piensa que está en la verdad porque no investigó más. Entonces, ¿qué hace? Ese seguidor del cristianismo va y tiene miedo al infierno. Voy a morir quemado, imagínate, voy a vivir quemándome en el infierno. Ese temor le lleva a vibrar bajo y empieza a producir mucho cortisol. El cortisol es bueno dentro de lo normal, pero excede la producción de cortisol y se vuelve veneno. Y se empieza a surgir, como dijo acá, el estrés. El estrés es el producto de la mala semilla que te insertaron. Es el producto nada más, el estrés. O el cáncer. El cáncer también viene de las emociones. Porque te inyectaron ese parásito de la palabra. Por eso dice que la palabra tiene poder de dar vida o muerte. ¿Se da cuenta? Esa palabrita tiene poder de dar vida o muerte. Pero si tú sabes que el infierno no existe, no, pero ¿cómo Dios me va a venir a meter al infierno? Eso es puro mentira nada más. ¿Cómo Dios me va a hacer pagar un karma? ¿Un karma de qué en el pasado? ¿Se da cuenta? Hay que saber ir aquí ir a lo profundo, a la raíz, al origen de esta situación. No hay que ir. Ese es el gran problema que nosotros formamos, como dijo un estudio de la metafísica, dice, muchos van a los frutos, pero no a la raíz. ¿El fruto cuál es? Que la persona está enferma, que el estrés es normal, ¿y qué hace? El cáncer es normal, que así es la vida, por el castigo del pecado, no entendiendo que la raíz es que te insertaron un paradigma negativo a través de su librito sagrado que supuestamente tú lo alabas le alabas a ese Dios, y al alabar ya
ya estás pecando por la ignorancia es el pecado del humano, que no investigó. Se da cuenta, no investigó por eso. Claro, también por exceso de trabajo, pero ¿quién te hizo creer que, por ejemplo, que el trabajo es el trabajo, por ejemplo, es lo más importante? Hay personas que creen que el trabajo es lo más importante. Nos vamos, por ejemplo, en el Génesis. En el Génesis, Dios lo echó a Adán y Eva del jardín de Edén, como metáfora dice, y lo maldijo: trabajarás y comerás con el sudor de tu frente. ¿Quién hizo eso? Ese mismo Dios. Y hay gente que lo tomó en serio, dice: ah, sí, verdad, Dios nos castigó, por eso estamos trabajando y tenemos que cumplir la ordenanza de Dios. Entonces hay personas que trabajan en extremo se fueron a trabajar y ya no tienen tiempo de investigar, ya no tienen tiempo de estudiar, de buscar la verdad. ¿Y qué hacen? Ese pequeño tiempo que les sobra, se van nada más a su iglesia, una horita, y le escuchan a su pastor, y para ellos esa es la verdad nada más, lo que le dijo el pastor. Ya no tiene tiempo porque se tomó literalmente el castigo de Dios, diciendo: no, que Dios te exilió, por lo tanto, ahora ve y trabaja y come con sobre tu frente. Sí, es correcto que tienes que trabajar. Hay diferentes maneras de generar, ¿ya? Pero no como esclavo, como verle como un pecado que Dios, por pecar ante él, te mandó. Y hay personas que lo toman literal, trabajan 15 horas, 20 horas, y viven para el dinero nada más, función del dinero. Aman más el dinero, pero perdieron su alma, pierden su alma. Más el dinero aman, y eso incluyendo al cristiano. El cristiano dice: no, yo alabo a Dios, pero no, está equivocado el cristiano, porque no, yo amo a Dios. Amar a Dios no significa creer a tu pastor o a tu librito. Amar a Dios es hacer el bien. Hacer el bien, amarte a ti mismo, significa no creer en el cuento del infierno, porque al creer en el cuento del infierno estás vibrando en ese temor, por lo tanto estás produciendo mucho cortisol y estás creando tu propio infierno, porque esa producción que excede de lo normal del cortisol va a crearte a la larga un cáncer, problemas gástricos, daños con los huesos, enfermedades óseas, etc. Entonces tú estás creando tu propio infierno por creer en ese Dios, por la vibración baja que alimenta ese Dios. ¿Se da cuenta? Pero no sé, Jesús es mi Salvador, no sé en qué religión tendrá, porque hay que ver qué religión, porque dice: si su Dios, mi Dios me da felicidad y gozo. Ahí el problema es las personas se han vuelto dependientes de una religión. No es que Dios te da gozo, el gozo viene de ti mismo, porque tú haces lo correcto, ayudas a la humanidad, te amas a ti mismo, buscas la verdadera sabiduría. Tú mismo te vibras en felicidad y gozo. Tú mismo, no tienes que depender de ningún Dios. ¿Ya? No tienes que depender de ningún Dios. Porque Dios es la palabra. ¿Ya? La mentalidad 3D es depender de un Dios, que Él te va a dar la felicidad. Y por eso va la persona va y se arrodilla en su iglesia y empieza a llorar, a sufrir allí, que Dios le mande un milagro. Está sufriendo allí esa persona, pero para ella sufrir es bueno, porque las personas sufren cuando van a orar ahí, después saltan de gozo así un rato, pero también sufren a la vez. Sufren para que Dios los bendiga. Y ese sufrimiento no entienden que le está alimentando al arconte Yujebajé o Jehová, si eres cristiano. Ellos quieren que sufras. Así es. Rodolfo Méndez, ¿cómo funcionan esos que hacen el mal? ¿Cómo matar, robar, violar? ¿Cómo funcionan esos que hacen el... Bueno, ellos están vibrando en 3D nada más. Para ellos ellos nada más se guían a través de una información inducida. Si dice su librito, imagínate, Dios, ya puse el ejemplo, en el Salmo dice, y para ellos el Salmo es de uno de los genios de David el Mesías para el judaísmo, el hijo del Mesías, y el rey David para el cristiano. Para él es un ejemplo a seguir. Recuerda literalmente qué hacía David. David
tomaba miles de prepucios de los filisteos, dice, que en este caso vendría a ser similar al ejemplo de los palestinos. Palestinos son los filisteos, ya si tú vas historialmente a investigar. Tomaba 700 prepucios y lo dio a Shaul, a su suegro, para casarse con su hija. O sea, destruía a otros para que se case con su hija de Shaul, por tener una mujer. Pero eso es difícil que lo vea un cristiano. Entonces, él era su gozo hacer el mal. Su gozo era hacer el mal. O sea, él disfrutaba haciendo el mal David. El mal disfrutaba haciendo David. ¿Ya? Mira, acá dice muy claro, dice a lo que estoy comentando. Dice que a los pueblos semitas, es decir, a los sionistas, ese Dios Yuhebajé le configuró desde hace miles de años. Estamos hablando de Abraham, el sumerio, con ciertas capacidades cerebrales aumentadas que fueron en cambio limitadas en el resto de los humanos. Los humanos que tienen menos ADN de la serpiente pueden ver el amor, la empatía, ¿ya? Pero estas personas fueron configurados sus cerebros, dice, genéticamente para que sean seres de rigor. Le dotó un plus de inteligencia en lo malo, para que sean sus capataces para pastorear a las ovejas humanas. ¿Y por qué lo quitó a ellos? Para que controlen, para que si no cumples, castigo, muerte, para que sean ellos seres de rigor nada más. Para ellos no hay amor, para el capataz. Ahora, la oveja sí tenía que tener empatía para que sufran, y ese sufrimiento de esa oveja es la fragancia de ese Dios. La fragancia, ¿se entiende? Eso tiene que ver con el templo, ¿ya? Con el templo. Así se le dotó, dice, un plus de inteligencia, aderezado con ello en el déficit de empatía. Los sionistas tienen déficit de empatía. Abraham tenía déficit de empatía y la facilidad para la posesión diabólica. Eso dice directamente acá en el libro La Granja Planetaria. Por eso les invito a investigar este libro, ¿ya? Para que rompan dogmas religiosos. Dice acá, les inyectó y le aderezó, dice, como por ejemplo, ¿ya? Para que se entienda, todo ello con un déficit de empatía, es decir, los sionistas no tienen empatía. ¿Abraham tenía empatía? No. Ya le puse ejemplo, ¿David tenía empatía? Un ejemplo ahí que los filisteos los cortaba el prepucio, miles de prepucios por casarse con su hija de Shaul. Estudia la Biblia y está. Dice, y era fácilmente que entre la posesión diabólica. La posesión diabólica, los cristianos andan siempre pensando en el diablo, que siempre están ellos liberándose del Satán, porque ellos están llenos de la energía de la oscuridad, con los rituales de apertura que hicieron pacto con esos arcontes. Por eso ellos viven arrepintiéndose cada día, porque viven en pecado. El pecado viene a ser la ignorancia, ¿ya? Ignorante de una verdad más avanzada del amor. Esta es una de las razones del odio ancestral de todos los pueblos del mundo hacia los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos vienen a ser los capataces que se fueron a la diáspora a sembrar la epidemia de la Torá y lo disfrazaron en otro nombre de religión, el cristianismo, que también es la misma esencia de la malaria de la Torá. Cambia de nombre nada más. Recuerda que cuando Constantino, los judíos se juntaron en el concilio, dijeron, mira, hay que darles para que se separen y digan, este libro es de los goyines, de los gentiles, creamos otra Biblia. Creamos otro libro que se llama Biblia ahora. Biblia significa conjunto de libros o una biblioteca, ¿ya? Muchos libros. Lo tomaron, esta es la palabra de Dios, pero para nosotros la palabra de Dios es la Torá, porque nosotros somos los capataces y ellos las borregas. El cristianismo con su Biblia también es la borrega, porque le están inyectando el miedo, inyectando del pecado, que ellos son pecadores, desde Adán pecaron ya.
Ellos no tienen empatía, los sionistas. Por eso tú ves que allá ellos siguen alabando a su Dios y siguen allá aniquilando en el Medio Oriente a esos bebés